Buenas noches. Estamos en una edición extraordinaria de Libertad Bajo Palabra. En esta oportunidad vamos a cubrir, ¿no?, la participación del primer ministro Bellido el otro día en el Congreso, toda la cuestión respecto al voto de confianza y los incidentes conexos con este acontecimiento que además se da prácticamente en la conmemoración del primer mes de gobierno del presidente Castillo. Entonces, para tal ese efecto, hemos convocado a Jorge Chávez, conocido economista y escritor, que va a dar una interpretación de algunos hechos de fondo, sobre todo en parte económica. Bienvenido, Jorge, una vez más. ¿Qué tal, Percy? Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a arrancar con una apreciación política de este primer mes de gobierno de Castillo. Quizás coincidamos de que ha sido bastante errático, ¿no? Se ha permanecido en un territorio de incertidumbres, de idas y venidas, regulamientos. No está clara cuál es verdaderamente su estrategia. Bellido dice una cosa en el Congreso, pero al cierre ha salido con una relectura y con una reinterpretación de varios hechos históricos que creo que ameritan una aproximación más objetiva, la que están brindando los que son están junto al gobierno, al partido, ¿no? Porque se puede decir acláteres, iba a decir, me parece una palabra más o menos rebuscada, pero creo que es la más precisa, por no decir los ayayeros de turno, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema, Jorge? Es un primer mes en el que lo más preocupante es la improvisación que se está viendo en el gobierno, más que el extremismo, digamos, si bien hay algún tipo de medidas que podrían ser preocupantes, sobre todo el anuncio de una asamblea constituyente que implica una incertidumbre para los agentes económicos y que constituye un freno para la inversión, pero lo más preocupante en realidad viene a ser la improvisación que se está viendo. Y un gabinete partidos, ya se ve con claridad que es un gabinete cerronista en gran medida, pero también hay elementos del gabinete que no responden a Cerrón. Es un gabinete partido. Claramente el ministro de Justicia ha hecho un deslinde con Cerrón muy fuerte, diciendo de que el gobierno de Castillo no es un gobierno extremista y que él no cree en los extremismos, ni de derecha ni de izquierda. En buena cuenta lo que está diciendo es que el gobierno de Castillo aspira a ser un gobierno de centro. Eso es lo que ha dicho el ministro de Justicia, lo cual me parece que es importante tomar nota de eso. Lo que pasa es que aparentemente me parece que Pedro Castillo no termina todavía de ser plenamente consciente de lo que implica que él ya sea presidente de la República proclamado y en funciones. Y tiene, ¿Por qué tienes además, esa en un percepción? régimen presidencialista, él tiene pues una capacidad de decisión que no la está tomando aún porque su liderazgo ha venido siendo cercado, se puede decir, por Vladimir Cerrón y por el hecho de ser el presidente del partido político que lo ha llevado al poder a través de esta invitación que le hizo, ¿no? Entonces, creo que en los días que quedan, o sea, ya tenemos un gabinete que ha sido ratificado por el Congreso porque se le ha dado la confianza, en realidad con desconfianza, o sea, la confianza formal, pero en realidad hay una desconfianza mayoritaria expresada por el Congreso. Lo que pasa es que no ha querido darle formalmente la desconfianza al Congreso para evitar
gastar una de las dos balas que tiene y para evitar de que el Ejecutivo pueda eventualmente cerrar el Congreso, ¿no? O esperar que inciden alguna inconducta Castillo para que puedan proceder a formalizar una vacancia también. Así es. Entonces, Porque están ahí entre el espada y la porque pared. de acuerdo al análisis de la Constitución, en realidad el Ejecutivo tiene la capacidad de plantear cuestión de confianza por cualquier tema, o sea, no solamente por política. Por ejemplo, si se quisiera censurar a uno de los ministros, de hecho hay más de la mitad de los ministros del gabinete son censurables, ¿no? Por falta de idoneidad y por simpatías con Sendero Luminoso, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta capacidad de poder constitucionalmente plantear cuestión de confianza eh, lo va a tener arrinconado al Congreso. Por lo tanto, creo que me parece que el camino que va a optar el Congreso es a buscar la manera de una vacancia, ¿no? Entonces, al mismo presidente de la República no le conviene este estado de cosas. Además, no le conviene porque en este mismo mes que ya pasó, su gobierno prácticamente no ha hecho nada. O sea, y en el tema de la vacunación ha habido un bache, ha habido problemas de gestión de la compra de la vacuna, si bien ya estaban hechos la concertación de la compra, había que hacer un seguimiento utilizando las capacidades de relaciones exteriores de nuestras embajadas. Y ya vemos que gran parte de ese mes de gobierno se la pasó el gobierno en los dimes y diretes de si debía quedarse o no el canciller Peja, ¿no? Y no se hizo la gestión que se requería, ¿no? Y en las demás carteras también no han habido prácticamente decisiones importantes, y hay ministerios en los cuales en realidad no hay un liderazgo y que son ministerios claves, ¿no? El Ministerio de la Producción, por ejemplo, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, Trabajo. Esas son carteras que son de ambulantes. Ahora, en medio de este contexto, cabe resaltar la performance muy positiva, me parece a mí, del ministro de Educación, el señor Juan Cadillo, ¿no? Mira, ¿has escuchado lo que te he preguntado o se ha cruzado el sonido? No he escuchado ninguna pregunta. A ver, algo está pasando acá, porque te estaba matizando hace rato, pero dame un segundo. A ver, ¿me escuchas aquí? Jorge, ¿qué tal? ¿Me escuchas claramente? ¿Qué tal? Te escucho ahora. Correcto. Estaba mencionando el tema de Vícar hace rato. Entonces te decía, aparte habías comentado de que hay un montón de ministros que son simpatizantes de Sendero. ¿De dónde es, digamos, que hay esa claridad de que son simpatizantes de Sendero? Bueno. Y una vez que asumió el premierato, hizo un desliz, inclusive sus comentarios del Cusco tenían un montón de chistes. Por esta aseveración, digamos, tan contundente que son simpatizantes de Sendero, lo que sería, por supuesto, una barbaridad, ¿no? ¿En qué te basas para eso? Bueno, yo te he hablado de un montón. Lo que sí podemos decir con claridad es que el señor Bellido ha tenido expresiones en entrevistas que ha dado a una periodista en Cusco, en las que claramente muestra una simpatía con Sendero. Y hay vinculaciones con miembros de Sendero. En el Brain, los senderistas que están en el Brain prácticamente son sicarios del narcotráfico, ¿no? No sé si alguien sabe ciencia cierta si los remanentes de Sendero que quedan en el Brain tienen algún resabido
de la ideología de Ismael Guzmán, ¿no? O sea, probablemente sean peores que los senderistas de aquellas épocas, ¿no? Son sicarios de narcotráfico, pero eso no está claro. Y lo de Bellido, mira, que yo no tengo ninguna intención para nada, me conoces de defender a Bellido, pero ese comentario que hizo el Cusco es objeto de varias, ¿no? Porque francamente él acaba diciendo algo como que, y se pueden ver, cualquiera que está viendo el programa pudiera revisar a YouTube, se dice, son peruanos, claro que le quita pie a la entrevistadora para responderle claramente. Claro, no los condena plenamente, pero tampoco es que es procedero. Imagínense, sería un infierno, y si lo fuera, por supuesto que tendría que ser destituido, ¿no? O sea, ¿cómo lo va a afectar el país que esté en esas circunstancias? Pero planteaba algo que llama la atención, deja de ser peruano, porque mira, el terrorismo no es tratado por nadie que esté en la escena pública con todos los alcances que corresponden al término, tanto en la izquierda como en la derecha, si no se recurren a los adjetivos y a los epítetos, de cierto, a los insultos, nadie trata de entender todo esto. Porque, por ejemplo, ¿qué diferencias habría? Creo que lo comentábamos ayer, ¿no? Entre los guerrilleros de los años 60, el mismo Béjar, ¿no? El ELN, el famoso Perú, que muchos lo quieren los poetas, etcétera, ¿no? Que estaba en el mismo grupo con Béjar, los del MIR, con Lucho de la Puente, y el MRTA y Sendero. Eso aparte los académicos casi no lo trata nadie más. Porque no vamos a estar como la gente pues, que sale tipo Beto Ortiz, dice, estos son los enemigos de la patria, son unos terrucos. No sé, ¿cómo ves ese tema, a ver, Jorge? Para luego ir abundando en lo que habíamos conversado, ¿no? Eso me llama la atención. Tú que eres un liberal, ¿cómo ves ese tema? Bueno, yo lo que he escuchado la entrevista con la periodista cusqueña y te digo que sí se muestra una simpatía con Sendero. Hay Perú Libre además tiene manifiestamente se suscribe en una corriente marxista-leninista maoísta, ¿no? El mismo Cerrón se define así. Y Pero Pata Roja también creo que en algún momento ha sido maoísta, ¿no? Bueno, las últimas décadas. El señor Bellido se puede decir uno de los brazos derechos de Cerrón, ¿no? Eso sí, de todas maneras. Eso sí. Bueno, el hecho es de que si tú revisas lo que dice, no solamente Bellido, sino la gente que milita en Perú Libre, y esto se puede ver a través de las redes sociales, hay una simpatía abierta con Sendero, y se habla de que el terrorismo es la constitución del 93 es terrorista. Se dice que la economía peruana actual es terrorista, ¿no? Que terrorista son los caviares, son terroristas, ¿no? Porque ese es el terrorismo. Y hay una banalización del término, ¿no? Hay una banalización del término y que lo utilizan permanentemente. O sea, todo lo que no son ellos es terrorista. O sea, prácticamente los únicos no terroristas son Perú Libre, Cerrón, Bellido, ellos son los únicos no terroristas. Porque ellos actualmente niegan ser subversivos y terroristas. Pero, sin embargo, no hacen un deslinde claro con Sendero Luminoso. Yo no he visto un deslinde claro con Sendero Luminoso, salvo Castillo, ¿no? Me parece que Castillo lo ha hecho más claramente, pero en todo caso ahí yo en la duda, digamos, me parece que yo no tendría de premier a un personaje que maneja las riendas del Estado, o sea, que va a tener acceso a información sumamente confidencial de seguridad del Estado y que está actualmente en peligro, ¿no? Porque inclusive directamente puede manejar... ¿Béjar habrías tenido algún inconveniente? ¿Con Béjar como primer ministro habrías tenido algún inconveniente de ser el caso?
Yo creo que es distinta la situación de Béjar, porque Béjar ha sido un guerrillero en su juventud y no es muy distinto un guerrillero que un terrorista, ¿no? O sea, el terrorismo no tiene ningún tipo de, de traba, digamos, de carácter moral para matar, asesinar a mansalva a gente totalmente inocente. El guerrillero se enfrenta a las Fuerzas Armadas a través de la guerrilla, ¿no? Es, es, es otra la situación. Aunque se habla de que han habido episodios de asesinatos y esas cosas, pero que son temas que en realidad no están totalmente esclarecidos, ¿no? Por lo menos yo no tengo evidencia de que el señor Béjar haya participado en esas cosas. Ahora, si uno ve el discurso de Béjar, yo diría que hoy en día él no es un extremista, ¿no? O sea, él está más bien en una posición medio socialdemócrata. Me he tomado además el tiempo de revisar un par de clases suyas que están en el YouTube, dictadas en la Católica, y se le ve un profesor serio, un buen profesor. Diría que no tiene una comprensión cabal de los temas económicos, lo cual también es normal para alguien que no es economista, pero digamos, Claro. más allá de eso, tiene, digamos, una concepción, digamos, claro, salpicada por sus recuerdos de juventud y, y un corazón, digamos, romántico que ve a Cuba todavía con romanticismo, ¿no? Pero cuando... Bueno, eso es una eh, cosa medio pervertida. Sino que me llama la atención tu análisis porque inciden muchas personas, digamos, de centro, liberales, y es curioso, mira, porque no sé si te percatas, pero Bellido no ha agarrado en ningún momento ningún arma de fuego. Béjar se ha tomado las armas y ha estado procesado por sedición. Y por supuesto, yo coincido que Béjar, yo lo hubiera preferido a Béjar particularmente como primer ministro, ¿no? Es un intelectual, tiene varios libros, me parece que tiene pues una edad y una cierta madurez para poder torear, digamos, algunas situaciones más espinosas, que tiene por ahí, por supuesto, alguna falencia de repente en el caso de Cuba o el caso de Venezuela, bueno, ya lo interpreta también de ideología, pero que tenía mejores credenciales que Bellido para ser primer ministro. Y hubiera sido interesante porque era casi como una impresión de lo que pasó en Uruguay con Mujica, ¿no? Que fue un Tupamaro y fue presidente. En todo caso, Béjar fue guerrillero y está asumiendo, digamos, la presidencia de un consejo de ministros. Hubiera sido interesante, pero eso ya pasó. Pero el hecho es que Guido, en todo caso, no desprecia manifiestamente a un movimiento terrorista revolucionario de izquierda. Hay que olvidar que es parte de la izquierda y es una parte que creo que es importante de la izquierda. Lo que no quiere decir que toda la izquierda tenga que ver con el terrorismo, pero sí ha sido una desviación izquierdista. Y te das cuenta, o sea, Bellido, digamos que tiene una simpatía en el peor de los casos, pero ve atado directamente con la toma de las armas. ¿Por qué se dará esa impresión? ¿Te has puesto a pensar? Sería, o sea, ¿qué piensas eso para pasar a otro tema ya? Porque no quisiera que nos desviemos demasiado tampoco. Es interesante. ¿Cómo lo ves, Jorge? no, creo que no debemos caer tampoco en la disyuntiva de que si Bellido o Béjar para premier, ¿no? O sea, en realidad, la elección en segunda vuelta, si tú te das cuenta, en primera vuelta a 18% de los votos válidos los tuvo Perú Libre, pero no como partido en sí, sino por la imagen y el efecto de identidad generado por Castillo, que ha sido lo que ha elevado a 18% a ese partido que por sí solo no hubiera obtenido esa cifra, no hubiera alcanzado, ha pasado la valla electoral, sino es la imagen de Castillo lo que le ha permitido ese 18%. En segunda vuelta, el resto que ha obtenido para lograr el 50+1 ha sido voto centrista y voto antifujimorista. Entonces,
es una cuestión de sentido común. Si tú sabes que la gente en Perú no comparte tu visión de extrema izquierda, ¿no? O sea, tienes que armar un gobierno de unidad nacional, tienes que armar un gobierno de ancha base, ¿no? Con un premier que tenga la capacidad de convocar a todas las fuerzas políticas, quizás excluyendo a lo que se le llama la derecha extrema o la derecha bruta y achorada, como se le llama ahora, pero sí a la gran mayoría de los peruanos, ¿no? Y ese paso no lo dio Castillo porque aun cuando lo quiso dar, porque estuvo tratando y armó gentes y equipos en su entorno, buscando armar un gabinete más inclusivo, ¿no? Convocando gente de distintas fuerzas políticas, pero no se llegó a dar porque, y en esto también tuvo mucho que ver Keiko y el almirante el almirante Montoya, ¿no? Y bueno, lo demás que se pusieron en una situación de buscar tres pies al gato al resultado electoral, cuando a todas luces la elección ya la había ganado Castillo y quisieron imponer un fraude que no existía, que no había pruebas para él. Entonces, ¿qué es lo que lograron con eso? Lo que lograron es que Castillo, que ya quería armar un gabinete de ancha base, o sea, tuvo que dejar esa opción a un lado porque Cerrón le montó toda la logística para traer personas de toda la Sierra del Perú hacia Lima para defender a Castillo, ¿no? O sea, Perú Libre, convocante en todo el Perú, movilizando gente, manteniendo por semanas a esta gente viviendo en Lima, ¿no? Para lo cual hay que pagarle pues desayuno, almuerzo, comida, un lugar para vivir, para pernoctar, etcétera, ¿no? Y además gente que se sacrificó, que se amanecía en las calles, haciendo manifestaciones, protestas, para evitar que le quitaran la presidencia a Castillo, que era algo que en cualquier momento se podía producir, hasta el punto que el mismo Vladimiro Montesinos salió un audio en el cual estaba comprando, intentando comprar a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, pagándoles $1 millón a cada uno, ¿no? Entonces, hemos estado ante una situación que, digamos, si tú te pones en el pellejo de Castillo, o sea, lo que hicieron fue ponerlo en los brazos de Cerrón, ¿no? Digamos, hay una cuenta ahí, ¿no? Ya, a ver, hola. Que le debe Castillo a Cerrón por haberlo defendido y gracias a él, en buena cuenta, es que él ha podido mantenerse en la presidencia, porque si no, se lo tiraban abajo. Entonces yo creo que eso ha sido un error tremendo de la ultraderecha, de la derecha extrema, que ha generado esta, digamos, capacidad de Cerrón de seguir al frente, a pesar de que Castillo ya había anunciado desde mucho antes que él no iba a pisar ni siquiera la puerta de un ministerio. Entonces, pero yo creo que eso se va a venir. Está bien lo que tú comentas. Sí, adelante. No se escucha bien. No se escucha. Siempre que vienes al programa hay alguna desconexión de parte de la red por acá. Siempre hay como una especie es un boicot metafísico, ¿no? Nunca falla nada y estamos conversando también. Te quería decir que había algo que quizás no estamos advirtiendo, porque hay esta percepción de mucha gente de intentar liberar a Castillo de alguna manera de responsabilidades en el manejo del gobierno,
quizás sobredimensionando la injerencia de Cerrón, que por supuesto la tiene, él está allí con el partido, ¿no es cierto?, mueve a sus respectivas bases, todo eso es correcto, pero, y te quiero hacer recordar, tú hiciste una propuesta de puntos mínimos que se podía o que debía suscribir Castillo para que los indecisos le dicen su apoyo. Yo mismo también escribí una lista, no tan extensa, creo que hiciste como 10 puntos. Yo hice 4 en su momento, está todo en internet, etc. Indudablemente a Castillo no le importó eso, ni le importó ningún tipo de comentario de cualquier otra persona, porque durante la misma campaña, salvo ese gesto de decir, Cerrón no será ni siquiera portero, no hizo ninguna transigencia. O sea, él ha llegado al día de las elecciones sosteniendo el programa de Perú Libre, bueno, que era, ellos dicen que es más un ideario por liberarse de toda responsabilidad, pero él no valió para nada en ese sentido. O sea, y él cuando ha llegado al poder sin tener ninguna apertura a ningún medio liberal. Por más que hay personas muy interesantes, ¿no? Que los hemos tenido en el programa, por supuesto, que son personajes con grandes expertise como Gonzalo Alegría. Ahora mismo que está Pedro Franque en economía, pese a que, y tú lo sabes, entre el proyecto de Nuevo Perú o el partido de Verónica y el proyecto de Perú Libre, en la economía no difieren tanto, por más que Franque, por su currículum o su trayectoria, pareciera ser una cuota más equilibrada, pero yo no le veo grandes diferencias, ¿no? Entonces, mira, entonces Castillo, respecto de Cerrón, no se ha desvinculado ni siquiera durante la campaña. ¿Qué ha hecho pensar que una vez que ya esté en el poder se va a tener que desvincular de Cerrón? Y del mismo modo, la propuesta económica de Perú Libre y la propuesta de Verónica y toda su gente no son tan diferentes. Entonces tampoco es que Franque sea precisamente pues un gran elemento de equilibrio allí mismo. Te comento esto como para ir pasando ya al área de, digamos, mayor fuerte acerca de la perfección de las propuestas difusas del discurso de Castillo y de la participación de Franque en el Congreso, ¿no? Antes de pasar a eso, hagamos una reflexión sobre esto último que te he comentado, que espero que lo hayas podido escuchar completamente, mi estimado Jorge. Mi comentario no apunta a sostener que Castillo no es responsable de lo que está pasando. O sea, él es responsable. Él es el presidente de la República y él tendría la capacidad de por sí solo convocar a un premier distinto, que no sea un apéndice de Cerrón, ¿no? Sin embargo, hay que entender lo que está sucediendo también sobre la base de un análisis de la propia psicología de Castillo, ¿no? Y de los vínculos que ya he señalado que Castillo ha venido teniendo, sobre todo cuando se cuestionó su triunfo en la elección. Y esto lo ha llevado a un mayor nivel de dependencia de Cerrón. Y él psicológicamente es una persona muy desconfiada, que no, así nomás nos convoca gente, porque si tú ves las personas que ha convocado, aparte de la gente que ha puesto Cerrón, son gente que él conoce directamente o que sus familiares conocen. Entonces, él es un profesor provinciano y rondero que no tiene mayor conocimiento de quién es quién en la política peruana, en Lima, desconfía en general, ¿no? de todo lo que él no conoce, ¿no? Entonces le está costando poco a poco ir construyendo una base sobre la cual poder tomar decisiones. Pero yo ahí sí tengo una discrepancia contigo, y la digo con toda claridad. Yo sí pienso que él tiene ya la determinación de distanciarse con Cerrón. Y lo que pasa es que no tiene la capacidad de hacerlo. Y su forma de toma de decisiones, por lo mismo que es un sindicalista, él toma decisiones permanentemente de una manera, digamos,
en consultas permanentes con lo que son las bases, ¿no? En este caso, el partido, ¿no? Es su manera de ver la toma de decisiones, y no se da cuenta que ya en un gobierno el presidente de la República toma decisiones, ¿por qué las toma? Pues, si no tiene por qué estarle pidiendo permiso a la base para estar tomando decisiones. Para eso es que hay una votación en una elección, pero son cosas que todavía en su mente, poco a poco él va, digamos, ir tomando más cuerpo y sintiendo lo que es ser un presidente de la República. Y justamente el peligro de la vacancia, que es algo que se le puede venir en cualquier momento, y los argumentos pueden, ya sabes que la Constitución ahí no es muy clara. Es vasto, no hay una tipificación exhaustiva, por supuesto. Así es, entonces se le puede venir en cualquier momento. Entonces yo creo que esa espada de Damocles también lo va a hacer madurar a él con mayor. Y yo sí, y tengo información de gente, digamos, allegada a ellos, que sí, digamos, hay diferencias. Y es más, o sea, como dije, el propio ministro de Justicia, ¿no?, que no es de la órbita de Cerrón, ha dicho con toda claridad que él discrepa con estas posiciones de extremismo de izquierda. Deslindó hasta con Béjar, ¿no? Cuestionó a Béjar, inclusive por el tema ese del terrorismo y la marina. ¿No? Entonces, si ha puesto a alguien así en el Ministerio de Justicia, ¿no?, porque no creo que él ignore cuál es la posición que tiene su ministro de Justicia políticamente. Y lo mismo, digamos, de un principio se ha casado, se puede decir, con Franque, a sabiendas de que ahí sí también discrepo nuevamente contigo, tiene una posición económica distinta que la que tiene Cerrón, ¿no? Y que la que tiene Perú Libre en su plan de gobierno ideario. Eso, por ejemplo, coméntanos brevemente cuál sería la gran diferencia entre la concepción económica de la izquierda de Verónica y Pedro Franque y la izquierda de Cerrón y de Perú Libre. A mí no me parecen tan distantes, pero como tú eres un especialista, por favor, a ver, ahondemos brevemente en eso. Bueno, no es necesario ser especialista, basta con leer el plan de gobierno ideario de... Sí, yo no he visto una gran diferencia. Por eso te digo, a ver, tú, en tu grado y ahí tú puedes ver que es un documento que se puede leer fácilmente, que va a la expropiación, ¿no? No te lo dice directamente, pero te dice que el Estado tiene que tomar las riendas de los recursos naturales, ¿no? Y en caso que no acepte la empresa digamos, a negociar, entonces simplemente el Estado tiene que tomar la rienda de los recursos naturales. La única manera de tomarlo, ya sabemos cómo es. Y es del asco prácticamente. Claro. Hace 50 años. Ahora, si tú ves los análisis que se hicieron del el partido que tuvo la mayor cantidad de propuestas populistas y de entregas de dinero a la población, etc. En primer lugar estaba Perú Libre, largamente, o sea, con un presupuesto que creo que era 140.000 millones de soles adicionales al presupuesto normal, ¿no? No recuerdo actualmente en el momento la cifra exacta, pero en segundo lugar le seguía el partido de Verónica Mendoza, o sea, Juntos por el Perú. O sea que también más o menos era de corte populista, y además el discurso de Pedro Franque en primera vuelta fue un discurso mucho más populista de lo que tiene ahora. Indudablemente. Pero digo, digamos, después de la segunda vuelta él ha cambiado su discurso. Claro, pues, digamos que tiene más signo político, pero ¿cuál sería la gran diferencia? Porque te digo que ahorita lo que está también en juego es la posibilidad que vaya a tener la izquierda para volverse francamente una oportunidad de que haya un intercambio entre modos de concebir el manejo del Estado. Porque bueno, en buena cuenta la diferencia fundamental es que ¿no? Para sí. Perú Libre lo que hay que tomar es el manejo de todos los recursos naturales. Y todos los excedentes de ese sector, que es minería, hidrocarburos, tienen que ser transferidos a la población a través de bonos, a la boliviana, ¿no?, que se le da bonos a la gente,
para que tenga plata, para que tenga ahorros, ¿no? Y, y también supuestamente para diversificar la producción, que es el modelo boliviano, ¿no? Pero además con ronderos, con armas, ¿no? Manejando la seguridad del país, tipo Venezuela. Ahí está el modelo venezolano, cubano, ¿no? En el lado, digamos, político, militar o armado. En una asamblea constituyente para poder asegurar que no se vayan del gobierno 20, 30 años, ¿no? Estilo Hugo Chávez, Maduro, entonces, la gran diferencia Fidel Castro, sería que Verónica ¿no? se va después de los 5 años O y que sea, no busque expropiar todo a la locura. ¿O qué más o sería? sea que, Lo que no digamos, la queremos. diferencia fundamental ahí es que mientras que Verónica Mendoza y Juntos por el Perú es un partido que sí se ciñe a las reglas democráticas, ¿no? Perú Libre no se ciñe a la regla democrática. Perú Libre lo que está Ya, pero buscando, económicamente, salvo de la expropiación que has económicamente, comentado, económicamente ya lo dije, ¿no? O sea, ahí están las dos pero yo diferencias de lo que te he principales. escuchado es prácticamente que fuera E de la onda de inclusive expropiar la posibilidad de todo. controlar precios, ¿no? De un Estado interventor en la economía, ¿no? Manejar el Banco Central al estilo de Venezuela, que es un apéndice del gobierno, ¿no? Mira, Todo perfecto. eso es Pero parte mira, del esquema de el Perú Libre, ¿no? tema de Perú Libre y del Partido de Verónica, mira que es ingrato que uno no se acuerda bien ese nombre, es el tema de la Asamblea Constituyente para variar el enfoque económico que tiene la Constitución de 1993. Y al menos en ese aspecto general, que ha sido una parte integral de las propuestas de ambos partidos de izquierda en general, el resto son matices. Son matices porque quizás, indudablemente, los de Perú Libre están dentro de una concepción mucho más retrasada que la que puede tener Verónica, pero tampoco es que tengan un gran adelanto, y lo conversábamos ayer, te decía, el famoso paso de los alemanes en el tiempo de las guerrillas cubanas, ¿no? 1959. Está Fidel en Cuba y está Willy Brandt, ¿no? El programa de Paco Odenberg. Y te digo que voy a tratar de hacer una encuesta entre los izquierdistas. ¿Cuántos revisaron ese documento? Que igual a estas alturas es un documento que ya pues es obsoleto, pero que tiene adelantos o una apertura mucho mayor que creo que la que tienen las izquierdas hasta este momento, ¿no? Es una situación problemática para el país porque en teoría son 5 años más. Está la incertidumbre si esta izquierda podrá ser responsable y podrá mantener el crecimiento económico, supliendo, por supuesto, las grandes falencias que no han remediado los últimos gobiernos de derecha. A ver, ¿tú cómo ves ese tema, Jorge? ¿O tú qué harías en todo caso si estuvieras en la posición de estar ahí con Castillo, ¿no? ¿Qué le recomendarías acerca de esto? Ya algo nos ha comentado las variaciones que podría tener, pero ¿qué otra modernización se podría dar para esta izquierda? Asumiendo de que van a estar los 5 años siguientes en el poder. Bueno, creo que Castillo va a tener que cambiar a los ministros que no funcionan, que están cuestionados, si quiere hacer un buen gobierno. Yo creo que el primer interesado en que haya buen gobierno y que el gobierno dure es Castillo. Y para eso necesita un buen gabinete, o sea, con ministros verdaderos, ¿no? Con gente idónea en cada uno de los cargos. Y para eso, pues, yo creo que él mismo tiene que buscar esos cambios y no esperar que sea el Congreso el que le esté exigiendo o el que esté interpelando y censurando ministros, que es ¿De algo que dónde crees que él pueda llamar gente, Jorge? Porque yo te decía, Bellido y Béjar, porque me ceñí, digamos, al abanico de posibilidades que tenían dentro de la izquierda en este primer momento. Se hablaba, por ejemplo, de Gonzalo Alegría, tú lo debes conocer, ¿no es cierto? Un hombre interesante. No tiene ninguna participación ahora. Otros personajes, por ahí no creo que excedan 4 o 5 nombres más, al menos dentro de la izquierda, porque lo que tú estarías proponiendo sería básicamente como lo que se dio durante la campaña, que se liberalice
Castillo. Pero francamente, toda la propuesta del resto de los ministros están orientadas a qué? A potencializar a las minorías, a los pueblos originarios, está todo este uso de veído, ¿no? De hablar en quechua, con las malcriadeces, por supuesto, de muchos congresistas que le abuchearon, creo que sin justificación alguna, pichando o chachando su coca. Ciro Gálvez también igual en cultura, hablando de quechua, hablando de las poblaciones originarias. En el mensaje de Bellido hubo esa participación de que se dirigía a todo el país, pero que ponía especial atención en las poblaciones originarias. Entonces, desde ahí no sé si ese fomento de las minorías sea tan positivo o puede parecer así a primera vista, ¿no? Inclusive las poblaciones originarias, ¿qué porcentaje de la población entera del país son o representan? No sé si en ello tú ves algo grave, quizás en ese sentido pueda estar lo más problemático, aparte de todo la falta de equilibrio económico de los propios integrantes del gabinete y todo lo demás. ¿Por qué? ¿Qué? Tendría que llamar liberales, ¿cómo lo ves? Como dije, el principal problema actualmente es la improvisación y la falta de capacidad para gobernar, ¿no? Más que, bueno, el tema de la Asamblea Constituyente es algo que preocupa. En realidad sí hay que hacer cambios a la Constitución, en eso estamos de acuerdo, pero esos cambios se pueden hacer de acuerdo con las reglas que están actualmente en la propia Constitución. Y tiene pues que respetarse la regla de juego que la Constitución establece, ¿no? Y entre esos cambios está el rol del Estado también en la inversión, ¿no? O sea, yo sí creo de que este principio de subsidiariedad que ha alejado totalmente el Estado en la participación en la actividad empresarial, es una limitante eh, eh, muy negativa, ¿no? Eh, Sin embargo, el principio de subsidiariedad este, tiene que seguir rigiendo, pero hay que saber establecer la manera en que tiene que seguir rigiendo. Es decir, tiene que regir en la medida en que el Estado no entre a competir directamente con la empresa privada, sino que más bien entre a buscar que los mercados cada vez se perfeccionen y funcionen mejor, ¿no? Y que se incentive más bien la inversión. O sea, si el Estado participa de tal manera que eso ayuda a que un inversionista privado se anime a invertir más, ese tipo de intervención del Estado puede ser positiva. Eso supone, por ejemplo, mecanismos como una acción de oro en un proyecto de público-privado, ¿no? La posibilidad de capitales mixtos, democratización del accionariado de las empresas públicas, por ejemplo, Petroperú, que pase a estar las acciones en manos de la población, ¿no? Que puedan invertir en las empresas. En fin, una serie de cambios que actualmente la Constitución es un corsé para esto. Y luego sí, los derechos, en eso estoy de acuerdo, de que se establezca como derechos el Internet, la salud, la educación, que claro, de alguna manera la Constitución actual lo dice, pero no de una manera tan clara, ¿no? Sí se puede perfeccionar eso, ¿no? Pero definitivamente acá lo que no ha habido es una economía social de mercado. Acá lo que ha habido es mercantilismo, o sea, son grupos de poder o mafias que han capturado la rienda del Estado y han hecho lo que han querido y nos han vendido que acá ha habido liberalismo y en el fondo eso ha habido poco, porque la economía sigue siendo muy oligopólica. Hemos sido uno de los pocos países que no teníamos ley para poder hacer control previo de fusiones, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, se acaba de aprobar hace poco, ¿no? Cuando eso La pues, Constitución, digamos que es antimonopólica, pero no tuvo el desarrollo legal, ¿no es cierto?, así para que se es. pueda implementar esa precaución. Y así hay muchas falencias No, que no la corresponden tanto a la Constitución Constitución, también sino en a ese la aspecto implementación. tiene que mejorar, inclusive yo ya tengo redactado los cambios que hay que hacer, porque solamente lo que la Constitución actualmente critica o defiende es, la, es
abuso de posición dominante de las empresas con poder monopólico, ¿no? El abuso de la posición dominante. Pero lo que en Estados Unidos existe, en Europa existe, en Japón, etcétera, es no solamente eso, sino que es el control antimonopolio. O sea, el control previo de fusiones, por ejemplo, ¿no? O, sí, o la prohibición de la integración vertical, de que un grupo económico pueda tener una integración vertical en sectores que son de servicios básicos para la población, como en la salud, por ejemplo, ¿no? Donde un grupo económico no puede ser dueño de cadenas de farmacias, de clínicas y también de aseguradora de la salud. O sea, cuando ahí hay pues la posibilidad de tomar decisiones de una manera que va a ir en contra de los intereses de la gran mayoría de la población. Ahí entra inclusive el tema de las AFP, que tú sabes que pertenecen solamente a unos pocos dueños y también es todo un embrollo. Pero estas cosas bien manejadas y con un discurso adecuado no tienen por qué asustar a nadie, porque acá lo que se trata no es de copiar ni a Bolivia, ni a Venezuela, ni a Cuba, sino en todo caso copiemos a Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos no se puede hacer todas estas cosas que han venido ocurriendo en el Perú. Y aún así, a países en Estados europeos. Unidos, ¿tú sabes cuántos bemoles y cuántos casos y cuántas controversias judiciales se dan respecto de todos estos temas? Porque pese a que existen las normas, en la práctica no es que solamente los peruanos pues le tratan de sacar la vuelta a las leyes, ¿no? Pero por lo menos tienen los implementos legales para poder cautelar o contener estas acciones negativas. Un consumidor, la empresa privada le tiene que pagar daños y perjuicios si es que le vendió un producto malogrado o si el servicio fue defectuoso. Es muy drástico. En Perú no hay, bueno. Y reciben millonadas por esas indemnizaciones. Aquí en el Perú tiene la potestad y recién se está poniendo los pantalones para que veas cómo es pervertido el sistema de administración de justicia. Aquí en el Perú, si tienes, por ejemplo, una negligencia médica que te ha ocasionado el fallecimiento de algún familiar, muchas veces es más fácil y más efectivo clavar una denuncia penal que ir por la vía de la indemnización, porque por otro lado las indemnizaciones son bastante exiguas. No se sigue de ninguna manera este tipo de procedimientos que los Estados Unidos, por supuesto que no pueden resarcir la vida humana, pero sí dan pues sumas importantes de dinero. En el país no sucede eso, mira Jorge. Quizás ese sea también un elemento del retraso que padecemos organizativamente, ¿no? Estatalmente. Mira, bueno, eso supone que Indecopi debe tener autonomía constitucional, al igual que la tiene el Banco Central de Reserva, para poder actuar con todas las de la ley. Y voluntad también de hacer cumplir la ley, porque tú sabes, por ejemplo, cuando han habido grandes empresas que han incumplido con las normas, por ejemplo, del Grupo Gloria, incontables veces con el tema de publicidad engañosa, Indecopi le ponía una multa, ahí sí, entre comillas, millonaria, ¿no? 2, 3 millones, que es algo que quizás el Grupo Gloria lo recibe en cuestión de horas o en el peor de los casos en el curso de solo un día, y luego reincidían y repetían el tema de la publicidad engañosa. Y esto es señalando que solo el tema de la publicidad engañosa. Tú sabes que Indecopi tiene una competencia en otro montón de temas, cosa de nunca acabar. Mira, Jorge, habíamos quedado de conversar un rato acerca también de tus propuestas poéticas. ¿Tendrías ya bien pasar a hablar de poesía para dar un viraje de 180 grados, ¿no? ¿O quieres añadir algo a lo que hemos venido conversando sobre el tema de Bellido, este gabinete y la cuestión de confianza, etcétera? ¿Quisieras agregar algo o ya te sientes a gusto para... Dime, ¿qué te pasa? ¿Qué te parece? No, yo creo que lo que hemos conversado está claro, que me parece que seguimos en un problema de un gabinete que no tiene la confianza de la población, de la gran mayoría de la población, y tampoco la tiene el Congreso, por más que formalmente la haya logrado, ¿no? Y entonces el presidente de la República, yo creo que va a tener que buscar lo más pronto posible hacer ajustes en el gabinete, ¿no? Y eso en aras de una gobernabilidad del país
y buscar hacer un gobierno de ancha base, ¿no? Porque ese es el reflejo de la gente que votó por él en segunda vuelta, que no son gente de izquierda, sino gente básicamente de centro y también el sentimiento antifujimorista que propio, Básicamente, ¿no? Que se ve digamos, ahí otro peligro, y también el peligro de Cerrón, que se le ve también como una persona que ya ha sido sentenciada por corrupción, y algo parecido a lo que sucede con Keiko, en lo que es receptación de fondos para campaña, dinámicos. Tenemos dinámicos por el lado de la izquierda y de la derecha, ¿no? sí, para esas cosas sí son muy dinámicos. Mira, a ver, vamos a pasar al tema de la literatura y de la poesía. Seguramente has preparado algún poema breve, pero antes de que veas esa breve, eh, habría que hacer alguna exploración acerca de lo que tú has entendido por poesía, ¿no? Publicaste un volumen múltiple que es como una acumulación de propuestas o de libros quizás que tenías en gavetas, se llamó Reino del Inútil hace un tiempo. Uh -huh. Tú mismo me has comentado que no ha tenido la repercusión que se esperaba, no sé, quizás por la complejidad o por la suma de voces. ¿Se han escrito algunos ensayos que tú recomiendes acerca de Reino del Inútil? ¿Están en Google? Algo aparte del prólogo y de las presentaciones que hubo. Sí, ¿Recomiendas algún estudio? han habido varias reseñas muy encomiosas ¿Ya? al Claro. libro, este, de parte de varios críticos literarios, ¿no? Entre ellos está Ricardo González Vigil, también, bueno, no recuerdo todos los nombres en este momento, pero Jorge del Diario Expreso, ¿no? Este, Al, Alaina, Jorge Alaina, de Diario Expreso. Alain, Este, creo que es. él, Creo que Bernardo Álvarez también escribió alguna cosa. He sí, visto, por supuesto, pero veamos. En todo caso, has desarrollado en el curso de esta pandemia un nuevo volumen, ¿no? Que se va a bueno, publicar próximamente. Pues se está trabajando en una serie de poemas distintos. sí, bueno, yo creo que, no, lo que yo te comentaba es que quizás debí publicar cada sección o estación del libro Reino del Inútil por separado, ¿no? Como un libro separado, porque eso hubiera permitido, digamos, que me vayan conociendo, ¿no? Progresivamente, así como de sopetón que se presentó un libro amplio, digamos, Claro, como, presentamos prácticamente, casi uno dice, es una antología o son tus obras completas, ¿no? De golpe. claro, Y bueno, tú así es. te has dedicado pues a Ahora, tantas otras durante la cosas. pandemia yo he seguido escribiendo, pero como tú sabes, yo he estado muy metido en la política porque estuve como jefe de plan de gobierno y en la Sí, plancha sí, por electoral de supuesto. Victoria Nacional, en la plancha presidencial, y eso me ha distraído bastante de mi tiempo, ¿no? Pero a pesar de ello, digamos, el poeta nunca deja de escribir, ¿no? Yo todo el tiempo escribo, pero lo que tengo actualmente son lo que podría llamarle notas o apuntes poéticos, ¿no? Todavía no son poemas acabados que tienen que ser revisados y para poder llegar a tener, digamos, algo con lo cual uno pueda estar totalmente compenetrado. Entonces, en el momento tengo, digamos, lo que podría llamarle notas poéticas, notas pandémicas, algo así, ¿no? Luego también tengo bastante avanzado un segundo libro que está, digamos, vinculado con uno de los poemarios que está en Reino de lo Inútil, que es Madrigales a la diosa Lilat, que es la casi muerte de la diosa Lilat, que sería este otro libro que lo tengo ya bastante avanzado, pero que no he vuelto a él por falta de tiempo, no he vuelto a él Me para imagino. poder cerrarlo, ¿no? Y luego también he iniciado en la escritura de un poemario que se titula Manual de Nueva Economía, ¿no? Que es
mis percepciones sobre la economía, la política, y cómo en el lenguaje poético y económico se pueden encontrar nuevas imágenes, digamos, que no están Ya, aún en la palestra, ¿no? parecería raro, pero no es, Poético. no es tan poco frecuente, ¿no? Hay que recordar que T.S. Eliot, no sé exactamente qué cosa hacía en el banco, pero trabajaba en un banco, ¿no? O al menos eso es lo que dice Hemingway, parece en una fiesta. Bueno, y las relaciones de Ezra Pound con la Era economía banquero, que banquero. derivaron que derivaron al no, bancario, creo que era un empleado nada más, pero bueno. Sí, porque siempre estaba necesitando plata, en fin, ¿no? Y Pound, con la economía, bueno, se vinculó con el fascismo, ¿no? Y el tema ese de la usura y toda su aproximación a Mussolini, sus transmisiones famosas en la radio, que le costaron, pues, la prisión, o por lo menos el encierro, ¿no? En el manicomio ahí en San Elizabeth, creo, en los Estados Unidos por tantos años. Mira, antes de que nos leas el poema, o sea, me gustaría hacer alguna reflexión sobre tu propio proceso poético, ¿no? ¿Cómo es que tú llegas a la poesía? Y sobre todo, ¿cómo es que ha podido, digamos, sobrevivir esa pasión, supongo, juvenil, pese a tus investigaciones económicas, tus trabajos políticos? Ahora mismo tú sigues siendo presidente de Maximicio, director ejecutivo de una consultora económica, ¿no? De una cierta nombradía, indudablemente. Entonces, ¿cómo cohabita o coexiste esta poesía, este llamamiento de la poesía? ¿Qué es para ti la poesía? ¿Por qué tienes que quitarle horas a tu trabajo político, económico, por esta forma de expresar, ¿no? Porque podrías escribir algunos episodios en tu diario o escribirlo en prosa, pero tú sientes el llamamiento del verso, de la poesía. ¿Por qué? ¿Cómo, Jorge? Coméntanos. Bueno, la poesía es el arte de, a través del lenguaje, encontrar maneras de poder descubrir nuevas realidades, ¿no? O sea, realidades distintas a las que uno normalmente visualiza con la razón, ¿no? La razón pura, podríamos decir. En la poesía uno no se desprende totalmente de la razón, porque siempre hay ideas, las ideas son parte de la razón, pero sin embargo estas ideas pueden surgir del sueño, por ejemplo, o pueden surgir del recuerdo, o pueden surgir de la observación, de una mirada, por ejemplo, mirar una hormiga y ver que está dando la vuelta y no poder pasar a un cierto lugar y está cargando algo, ¿no? Y el poeta comienza a vislumbrar esas realidades que otros no han visto, ¿no? Y a través de esta mirada poética se puede descubrir mundos e imágenes, ¿no? Que, que te permiten también hacer una retroalimentación de la racionalidad, ¿no? Por ejemplo, a mí me sirve muchísimo la poesía para mi trabajo en consultoría, porque a mí me dan, digamos, un problema y yo puedo mirar el problema por fuera de la caja, se dice, ¿no? O sea, Claro. pensar más allá de lo obvio y poder vislumbrar otra manera novedosa, digamos, de afrontarlo, ¿no? Esa es la ventaja, digamos, lo mismo que puede ser un pintor o en otras artes, ¿no? El escultor, que también puede tener esas miradas distintas, ¿no? Eso creativa, la creatividad en ese sentido es muy importante. Entonces, para mí la palabra, el lenguaje, es lo que a mí me fascina, a mí me encanta escribir, no solamente poesía, me gusta escribir, inclusive economía, y mi sueño es escribir también narrativa, es que poder darme tiempo para escribir una novela, mis memorias, tengo la idea de escribir mis memorias, Sería esto pero estaría muy bueno, ¿eh? Claro. claro, pues, el tema es el tiempo, ¿no? Entonces hay que ir dosificando el tiempo. Pero entonces, en lo que tú me comentas, ves en la poesía
un instrumento para tener una comprensión más cabal de la realidad. Pero veamos, la poesía en todo caso podría expresarse tranquilamente en prosa también, en prosa y verso, porque a lo que Claro, iba es claro. por qué esa predilección por el verso, ¿no? Aun cuando sea el verso libre, siempre hay un distanciamiento entre lo que se escribe en prosa y lo que se escribe así, salvo pues que, ya que uno sea un genio, ¿no? Los genios ya pues empiezan a escribir a todo dar, ¿no? Bajo cualquier forma, ¿no? Tú sabes que, por ejemplo, Tolkien tiene fragmentos de poemas intercalados en sus grandes relatos narrativos, ¿no? Y Bueno, La otros casa de autores. cartón de Martín Adán, ¿no? Martín Adán también Sí, pero a los 23 años hizo un libro fabuloso que es poesía y al mismo tiempo es narrativa. claro, pero la dimensión de Tolkien con la de Martín Adán, pese a que es inmenso, o sea, tienen otro tipo de propuestas, ¿no? Sí, bueno, Bueno, Roberto Bolaño también, tú sabes, ¿no? Que escribía, se trataba de hacer las dos cosas, aunque para muchos es mejor narrador que poeta, pero es ese mejor amor de narrador que Bolaño por la poeta, ¿no? poesía O sea, es, es, de es lejos es mejor indudable. narrador que poeta. Sí. A mí me gusta la poesía de Bolaño, mira, pero bueno, ese es un tema personal, ¿no? Mira, para orientar a tus lectores o la gente que está conociéndote también en esta faceta, que indudablemente los que te conocen del ámbito económico político no la tienen quizás en cuenta a primera vista, ¿no? No se imagina, dice Jorge Chávez es un poeta, ¿no? Ese hombre serio, que ve los grandes asuntos del manejo del Estado, ¿no? ¿Cómo es posible que tenga este plan, ¿no? O sea, ha Mm. resultado bohemio de estas edades, ¿no? Bueno, y te gusta también salir, a veces he visto ahí en el Facebook, sales con toda la gente, pues, ¿no? En los sitios bohemios, no tiene derecho a vivir todo. ¿Cuáles serían las referencias estilísticas o en qué tradición tú sientes que estás integrado? ¿Te sientes integrado a una línea dentro de la tradición poética en el Perú? ¿O quizás por tus años de estudio en el extranjero te has vinculado también con otras formas poéticas, ¿no? Porque tú has estudiado bastantes Claro. años en Inglaterra, etcétera. A ver, ¿dentro de qué tradiciones te sientes integrado? O en todo caso, ¿qué autores tú consideras que son cercanos a ti, a tu propuesta? Mm. Más que suscribirme en una corriente, este, indudablemente que uno tiene influencias, ¿no? O sea, yo creo que es bien difícil para un poeta peruano escaparse de la influencia de Vallejo, por ejemplo, ¿no? O para mí también Martín Adán, el mismo Elson, ¿no? Este, o Sebastián Salazar Bondi, eh, grandes poetas Ya, es un buen rescate ese. que influyen, ¿no? Así uno no lo quiera, están presentes cuando uno está escribiendo, porque uno es peruano y uno lo primero que siente, sobre todo en una poesía como la peruana, que es una poesía muy fuerte, ¿no? Todo el aporte de los Muy pulcra, más poetas que nada. Peralta, por ejemplo, los poetas puneños, eh, Esa gente sí es fuerte, ¿no? correcto, claro, claro, claro. De una vanguardia indigenista, ¿no? Sutil, fina, eh, Eso que sí. es admirable. La verdad que la poesía peruana es admirable y bueno, no tiene nada que envidiarle a la poesía de otros países, pero sí yo también he bebido de poetas de otros países. Entre ellos podría relevar a Eliot, que tú ya lo has mencionado, Erza Pound, que también ha influido en muchos poetas peruanos, ¿no? En los 60 sobre todo, En los claro. 60 sobre todo, ¿no? Y bueno, me gusta a mí mucho Brodsky, que es un poeta ruso que tuvo que emigrar Estados a los Unidos, claro. Estados Unidos. Es un poeta para mí grandioso, ¿no? Me gusta también Tastorber, que es un poeta sueco, ¿no? Que también premio Nobel, ambos han Sí, tenido el Nobel de literatura, que es un poeta más bien impersonal, ¿no? Que captura como un fotógrafo situaciones en donde no aparece el poeta presente, ¿no?
como si no estuviera, pero está, ¿no? Está, porque el poeta siempre está. Lo que pasa es que en el Perú muchos se escribe en primera persona. Bueno, Es el el poeta ego, el ¿no? que, ¿no? El ego está muy cargado en la poesía peruana y también yo estaba escribiendo justamente un poema hace poco vinculado a eso, ¿no? Este, y luego está este poeta judío que ahorita que tengo toda su obra completa, este, que se me va el nombre ahorita, ¿no? Pero Ya no te preocupes, pero si tienes toda la hora, a veces pasa, no tienes toda la hora, pero ya se te fue el nombre. Y ya, eso me parece perfecto, pero quisiera ahondar un poco dentro de los poetas peruanos que han mencionado, bueno, que sirva también de ilustración. Muchos de los que han mencionado tienen propuestas que son muy distantes, ¿no? Entre ellos mismos. Por ejemplo, dices Martí Garán. Claro, tenemos a Martí Garán con las proposiciones de La Casa de Cartón o de los poemas Underwood, y tenemos del Martí Garán, ¿no? De los sonetos, cuantisonetos, ¿no? Las ripresas, el de La mano de Sacía, etcétera. Y el mismo Vallejo también, ¿no? Porque hay toda pues una gran distancia entre Trilce y los poemas humanos. Por supuesto que hay vasos comunicantes o aproximaciones, pero de allí a un poemario como España aparta de mí este cáliz, que hace inclusive una exaltación de la revolución. Bueno, ya no quisiera entrometer ahí a más temas políticos, pero mira lo de Vallejo. Acá la gente le teme a la revolución, y esto lo voy a comentar mañana en profundidad, que vamos a conversar con Héctor Beja, ¿no? Pero, o sea, la política peruana se ha visto sacudida todo el siglo XX por la idea de la revolución, desde el tiempo de ahí la Torre de Mariátegui. Las variaciones que se han tenido de ese concepto, pues, han afectado no solo a la izquierda, sino también a todo el resto del país. Ahora mismo, y no quisiera problematizar más, pero tú ves las confrontaciones de Montoya o de Quiabra o de Cueto con la gente que está con lo de Perú Libre y pareciera que están en los años 80. Pero bueno, en todo caso, tú dentro de estos autores peruanos, digamos, ¿qué aspectos preferirías? ¿Tú podrías, o en todo caso, qué ha marcado más tu obra, o tu obra consideras que también es tan vastamente compleja? Si hemos entendido el punto de que entre los poemas Underwood y los sonetos de Martín Adán pareciera que hay absolutamente abismos de distancia, no solo estilística, sino quizás también de fondo, ¿no? ¿Cómo ves ese tema, Jorge? Ya para pasar a este breve recitado tuyo para finalizar el programa. me parece que el Martín Adán es un poeta que si tú lo quieres definir de una manera así breve, diría que es un poeta hermético, ¿no? Este, es un poeta difícil de entender, ¿no? Eh, es lacónico, dice mucho con pocas palabras, pero no queda total certeza de lo que está diciendo. Y eso es muy interesante, un poeta dejar en el lector la posibilidad de interpretar a su manera lo que está diciendo el poeta, ¿no? Me parece que porque eso es lo que permite abrirse a una nueva realidad, justamente, o a nuevas realidades, que ya lo complementa el mismo lector, ¿no? O sea, se produce una interacción entre quien escribe y quien lee, ¿no? Y en equipo es que se van produciendo estas imágenes, ¿no? Eso es lo interesante de la poesía. Ahora, en mi caso yo creo que, si bien no me suscribo a una corriente, me parece que hoy en día no se puede escribir igual como escribía Quevedo, por ejemplo, ¿no? Ha pasado mucho, la humanidad ha ido cambiando, la modernidad, y entonces la manera de escribir de hoy necesariamente va a ser distinta, sin que eso necesariamente tenga que obviarle que puedan haber sonetos también ahora. Bueno, pueden haberlos, ¿no? Pero, digamos, más o menos esa sería algo que hay que reconocer, que hoy en día necesariamente la propia realidad te va haciendo tener que utilizar eh,
más, digamos, la combinación de lenguajes, me parece a mí, ¿no? Poder beber de la física, de la astronomía, de la economía, de la química, para poder crear nuevas situaciones, nuevas imágenes, porque si no, ya todo está dicho. O sea, ¿qué chiste tiene escribir eh, este, eh, tus ojos azules y parecen las estrellas? O sea, ya no se puede repetir los versos que ya tantos poetas han escrito, ¿no? Entonces, yo creo que la contribución y el reto de un verdadero poeta es crear nuevas imágenes, ¿no? Que no se han visto. Y para esto la metáfora es fundamental, ¿no? Y es lo que distingue a la poesía, yo diría, bueno, entre otros recursos que puede usar la poesía, pero una de las más importantes es la metáfora, que también está presente en la narrativa, pero que es mucho más en la poesía, ¿no? Tú sabes que el que está tocado por las musas, por decirlo de una manera ridícula, pero que no hay hasta la fecha una mejor aproximación, ¿no? Antes hablaba del Espíritu Santo, las musas, etcétera. Por más agnóstico que uno sea, hay un tocamiento especial que tienen algunas personas que en lo que escriben se realizan o se suceden prodigios, ¿no? Tienen gracia. En todo caso, bueno, esa es una cuestión muy singular, ¿no? Tiene que ver el talento o las condiciones de la vida de cada uno. Hablabas de Quevedo y ¿sabes qué se me pasaba por la mente? Esa gran insolencia de Quevedo, ¿no? Ese carácter. Para que hubiera otro como Quevedo, España tendría en primer lugar que volver a ser dueña del mundo, ¿no? O sea, Quevedo escribía en unos momentos que España era la potencia hegemónica, pero, en fin, una tragedia lo de Quevedo. Mira, Jorge, ha sido muy interesante hacer este contrapunto entre la economía y la política. Me parece una novedad muy, muy tremenda esa producción tuya que estás trabajando acerca de esos apuntes económicos en verso, ¿no? Es una idea muy, muy, muy atractiva. Esperemos que eso fructifique pronto. Léenos, por favor, algún poema breve para despedirnos por hoy. Por supuesto, contando con tu participación en algún programa venidero, ¿no? Siempre es un gusto, Jorge. Adelante. A ver, con la pandemia es que eh, he comenzado a escribir temas que todos estamos compenetrados por la propia pandemia, ¿no? Por ejemplo, este poemita que todavía no está terminado, pero que lo puedo leer, ¿no? Deporte del morir. Work in progress, ¿eh? Vamos. Deporte del morir. El tiempo se agolpa aquí en mi pecho, que ya no respira, sino polvo entre tu boca y mis yugos. Quiero morirme como lo vengo haciendo desde niño, pero un poco más dopado de enojo y lástima por esta vida esquelética que silba sangre monótona, nostalgia y ausencia encallecida. La sangre agolpada en la mano y el poema que cae como manzana al pecho del hombre y de la mujer que pudieron con sus días sucesivos y etéreos hijos cambiar el mundo. El día siempre ensuciado de noche y la noche siempre manchada de día, abren una flor yerta en el lenguaje, pétalos del recuerdo de los días felizmente distintos. Y el cuerpo, siempre listo para el adiós, y la sangre agolpada en la mano, es ya una lágrima colosal embalsada. Una lágrima colosal embalsada. Buen final, Jorge. Entonces, te reitero el agradecimiento por tu participación, siempre esclarecedora de estos temas tan complicados del gobierno, y muy interesante el contrapunto con tu proposición poética.
Entonces, tú sabes que eres bienvenido siempre en el programa. Así que Gracias, Percy. hasta Muchas otra gracias por la oportunidad. invitación. Entonces, nos despedimos por hoy. Mañana, a partir de las 10 de la noche, nos acompañará, si todo sigue el orden establecido para ello, Héctor Bejar, con quien conversaremos algunos asuntos de fondo sobre su trayectoria y el momento político del país. Así que buenas noches. Hasta mañana.